Hola, buenas. Mi nombre es Efraín Alonso Gómez López, soy médico cardiólogo y muchísimas gracias por la invitación a este 11º curso colombiano de actualización en reumatología. Muchas gracias a su presidente, el doctor Orlando Villota, por esta amable invitación. Hoy hablaremos de ecocardiograma en la evaluación de la hipertensión arterial pulmonar, básicamente desde el punto de vista de la visión de los clínicos. Para el diagnóstico de hipertensión pulmonar se requiere de un alto índice de sospecha clínica, signos y síntomas y un examen físico que lo sugiera. El ecocardiograma es una modalidad de imagen clave en la evaluación de pacientes con hipertensión pulmonar sospechada o conocida. Y la hipertensión arterial pulmonar se diagnostica fundamentalmente por la presión, la medición de la presión arterial pulmonar media demostrada por cateterismo cardíaco derecho. Por lo tanto, la ecocardiografía se ha convertido en la modalidad de selección para evaluar la hipertensión pulmonar y sobre todo también otras causas cardíacas de disnea. Observen ustedes aquí la velocidad de la regurgitación tricuspidia. Aquí se observa el ventrículo derecho y se observa la regurgitación tricuspidia en el ecocardiograma, la cual puede medirse su velocidad de regurgitación tricuspidia, que en este caso, en este ejemplo, está de 3.8 metros por segundo. Eso nos permite estimar la presión arterial pulmonar. Si ustedes observan aquí la evaluación de la presión arterial pulmonar, esta es la velocidad de regurgitación tricuspidia y aquí está la demostración por cateterismo derecho, lo cual demuestra dos formas diferentes de medir la presión arterial pulmonar. Aquí se estima por 4 veces la velocidad, 4 veces por la velocidad máxima demostrada aquí, más la presión en la aurícula derecha estimada, y eso nos da, por lo tanto, una estimación de la presión sistólica de la arteria pulmonar. Cuando comparamos los dos factores, ustedes observan la curva de presión pulmonar aquí, en la cual la presión arterial pulmonar nos permite no solamente tener la valoración de la presión arterial pulmonar sistólica, sino la presión arterial pulmonar diastólica, lo cual nos permite la valoración de la presión arterial pulmonar media, que es el requisito fundamental para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar. Con la medición del JEC de regurgitación tricuspidia, por su carencia de la medición de la presión arterial diastólica en forma conjunta, en forma adecuada, no nos permite sino medir la presión arterial pulmonar sistólica o estimar la presión arterial pulmonar sistólica y por lo tanto no es el método para toma de decisiones en hipertensión pulmonar. Cuando miramos la correlación entre el cateterismo, el Doppler, y el cateterismo de las presiones pulmonares por cateterismo, existe una bastante buena correlación, pero un gran porcentaje de pacientes con datos de falsos positivos y un gran porcentaje de pacientes de datos de falsos negativos. Por lo tanto, si bien la correlación es fuerte, no se puede utilizar como criterio clínico la medición ecocardiográfica de la presión arterial pulmonar para la toma de decisiones y el diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar. ¿Cuáles son los parámetros ecocardiográficos para conocer como clínico e interpretar en un paciente con hipertensión arterial pulmonar? Primero, la valoración de la velocidad del flujo tricuspidio. Cuando tenemos una sospecha se va al ecocardiograma. Si tenemos una velocidad de flujo tricuspidio de menos de 2.8 metros por segundo o no se puede medir, tenemos que mirar si tiene más de 2 categorías ecocardiográficas adicionales de valoración que permitan, conjuntamente con esa velocidad, sospechar la posibilidad de hipertensión arterial pulmonar. Si no tiene más de 2 categorías ecocardiográficas adicionales, que ya las vamos a ver, será de baja probabilidad por esta velocidad calculada de flujo tricuspidio. Si tiene más de 2 de las categorías, se consideraría un riesgo intermedio. ¿Por qué? Porque tengo una velocidad baja, pero tengo otros parámetros que sugieren la posibilidad de hipertensión pulmonar. Si tengo entre 2.8 y menos de 3.4 metros por segundo y más de 2 categorías ecocardiográficas, si no es así, por velocidad la consideraría de riesgo intermedio, pero si es así,
Una velocidad entre 2.8 y 3.4 más dos categorías de riesgo se consideraría de alto riesgo y por lo tanto alto riesgo de tener hipertensión arterial pulmonar y se pasaría al paso siguiente que es considerar el cateterismo derecho. Si tiene más de 3.4 no necesito la evaluación de las otras categorías ecocardiográficas de riesgo, sino que de entrada lo clasifico como que el paciente debe tener hipertensión pulmonar y se debe corroborar con el parámetro de la medición directa de la presión pulmonar a través del cateterismo derecho. ¿Cuáles son esas velocidades que ya mencionamos anteriormente? Con 3.4 no se requieren parámetros ecocardiográficos adicionales de hipertensión pulmonar. ¿Cuáles son ellos? Son parámetros relacionados con el ventrículo, parámetros relacionados con la arteria pulmonar y parámetros relacionados o evaluados a nivel de la vena cava inferior y la aurícula derecha. Si yo tengo una velocidad, pero además de eso tengo un diámetro del ventrículo derecho, una relación basal del ventrículo derecho mayor de 1 versus el ventrículo izquierdo, es un parámetro que sugiere hipertensión pulmonar. El aplanamiento del septum también. La velocidad del tracto de salida a nivel diastólico, del tracto de salida medio sistólico en la aceleración de la arteria pulmonar menor de 105 es otro parámetro. Los vamos a ver todos. El parámetro temprano de regurgitación tricuspidia, una arteria pulmonar dilatada, una no colapsabilidad de la vena cava inferior o un área de la aurícula derecha grande son parámetros que adicionalmente a la velocidad de la regurgitación tricuspidia pueden sugerir la posibilidad de hipertensión arterial pulmonar. La velocidad pico de la insuficiencia tricuspidia es el parámetro clave para determinar la probabilidad de hipertensión pulmonar. Por defecto, si persiste la sospecha clínica, se recomienda la medición invasiva de la presión pulmonar. Eso es fundamental. Pero lo primero que determina ese hallazgo es tener un aumento de la velocidad tricuspidia. El segundo parámetro, el diámetro de la arteria pulmonar. En el ecocardiograma se mide el diámetro de la arteria pulmonar en su fase de salida después de la arteria de la válvula pulmonar, y si el diámetro mide más de 25 milímetros de mercurio es anormal y es un parámetro adicional que conjuntamente con la velocidad de regurgitación tricuspidia puede sugerir hipertensión pulmonar. Tercero, el tiempo de aceleración en el tracto de salida del ventrículo derecho. Se toma en el tracto de salida del ventrículo derecho y se ve este parámetro Doppler, que es el tiempo de aceleración, el cual si es menos de 100 o 105 milisegundos, se considera un marcador de presión arterial pulmonar elevada. Y aquí está el parámetro. En este caso mide 60 milisegundos y por lo tanto es un parámetro de hipertensión pulmonar en el tiempo de aceleración en el tracto de salida del ventrículo derecho. Cuarto, la velocidad de la insuficiencia pulmonar al inicio de la diástole. Cuando se mira en la arteria pulmonar y ya hay hipertensión pulmonar importante, la sangre se devuelve, ustedes ven el color aquí devolviéndose de la arteria pulmonar, y si uno hace una medición de este flujo de regurgitación diastólica, obsérvenlo aquí, de regurgitación diastólica de la insuficiencia pulmonar, y esa velocidad de la insuficiencia pulmonar al inicio de la diástole es mayor de 2.2 milisegundos, aquí da 3 y pico, es un signo de hipertensión pulmonar elevada. El otro parámetro es el índice de excentricidad del ventrículo izquierdo. ¿Qué significa eso? Si ustedes observan, aquí está el ventrículo derecho, que cuando está bien hipertenso pulmonar, estripa el septum, o sea, produce un aplanamiento del septum y le quita el índice de excentricidad al ventrículo izquierdo. Si ese índice midiendo estos dos lados es mayor de 2.1, se considera anormal y por lo tanto el solo hecho de ver este aplanamiento y este índice anormal es un signo de hipertensión arterial pulmonar. El otro es la medición del área de la aurícula derecha. Si se mide el área de la aurícula derecha y esta área de la aurícula derecha es mayor de 18 centímetros cuadrados, se considera normal y es un signo indirecto de hipertensión arterial pulmonar con repercusión sobre el ventrículo derecho y sobre la aurícula derecha. Evaluar el colapso inspiratorio de la vena cava pulmonar. Se evalúa en la vena cava pulmonar, aquí está toda la vena cava pulmonar, y se mira la colapsabilidad en la fase inspiratoria. Evaluar el tamaño de reducción porcentual del diámetro de la vena cava inferior durante la inspiración
una disminución del colapso inspiratorio de la vena cava menor del 50% significa una sobrecarga de volumen y por lo tanto es una repercusión sobre el circuito del lado derecho por hipertensión arterial pulmonar. El otro parámetro es el derrame pericárdico. Es un signo muy avanzado de hipertensión arterial pulmonar. La presencia de derrame pericárdico es un signo de enfermedad avanzada y de mal pronóstico en pacientes con hipertensión arterial pulmonar. El otro parámetro y el noveno es el desplazamiento sistólico del anillo tricuspidio. El desplazamiento sistólico del anillo tricuspidio traduce fuerza, una fuerza importante del ventrículo derecho para desplazar el anillo tricuspidio. Es una medida dependiente del ángulo. Por tanto, es muy importante alinear muy bien el rastreador en modo M a lo largo de la dirección del anillo tricuspidio y esa distancia de desplazamiento del anillo tricuspidio en el final de la diástole y en el pico de la sístole traduce una fuerza del ventrículo derecho. Un TAPSE, o sea, desplazamiento del anillo tricuspidio en sístole, menor de 1.7 centímetros, es altamente sugestivo de disfunción del ventrículo derecho. Y miren ustedes cómo hay algún grado de correlación con la fracción de eyección del ventrículo derecho, aunque no es absolutamente precisa, es un buen signo para determinar si ya tengo compromiso del ventrículo derecho asociado a repercusión hemodinámica de la hipertensión pulmonar. Hecho esto, empezamos un algoritmo práctico para investigar la hipertensión pulmonar según hallazgos del ecocardiograma. Entonces, si tenemos una velocidad de flujo tricuspidio, de regurgitación tricuspidia, que sugiere una presión sistólica en arteria pulmonar mayor de 40 milímetros de mercurio, y miren que hablo de sistólica, porque el diagnóstico se hace con presión arterial pulmonar media con cateterismo, y no tengo ningún signo ecocardiográfico de enfermedad del lado izquierdo, se debe evaluar la dilatación del corazón derecho, o sea, los otros parámetros además de la presión, la función sistólica del ventrículo derecho con el TAPSE, con CAPS, que es otro método, la función diastólica del ventrículo derecho y calcular las resistencias pulmonares. Estos parámetros podrían orientar para saber si estoy en presencia de una hipertensión arterial pulmonar. Y posterior, empezamos a investigar enfermedad de otros grupos. Grupo 3 para enfermedad pulmonar, grupo FRATU para hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, grupo 5 para enfermedades sistémicas y quedarían las de grupo 1 en cuyo caso debería considerar la necesidad de un cateterismo derecho para determinar hipertensión arterial pulmonar. Si encuentro enfermedad izquierda, voy a encontrar hallazgos de enfermedad izquierda, disfunción sistólica que me explican esta hipertensión pulmonar, disfunción diastólica, aumento de la masa ventricular, enfermedad pulmonar, enfermedad valvular, etcétera, que obligarían a hacer una investigación específica de la enfermedad cardíaca izquierda, que no es el tema de hoy. Posteriormente, ya teniendo la evaluación del riesgo en hipertensión pulmonar, ¿para qué me va a servir el ecocardiograma en hipertensión pulmonar? Me va a servir para determinar criterios de riesgo. Si ustedes observan en esta tabla, hay criterios de riesgo que están evaluados por síntomas, capacidad de ejercicio y función del ventrículo derecho. Si los síntomas, si no tengo síntomas, estoy en bajo riesgo. Si tengo síntomas leves, estoy en bajo riesgo, en riesgo intermedio. Y si los síntomas van progresando lentamente o rápidamente, estoy en presencia de criterios de alto riesgo. Ahora viene el criterio de capacidad de ejercicio, que puede ser si tengo una buena capacidad de ejercicio por caminata en 6 minutos o no, y etcétera, dependiendo de esos parámetros es el otro criterio de riesgo. Pero un criterio de riesgo que es importante que ustedes conozcan es la evaluación por imágenes de la función del ventrículo derecho. Y básicamente lo que tenemos que estar midiendo en el curso de seguimiento de riesgo de un paciente con hipertensión pulmonar es cómo está el área de la aurícula derecha en el seguimiento y si no tengo derrame pericardio. Son los dos más fundamentales en la evaluación ecocardiográfica de seguimiento de un paciente con hipertensión arterial pulmonar. De la siguiente forma. 1. Imágenes ecocardiográficas. Tengo bajo riesgo, quiere decir menos del 5% de mortalidad. Si tengo una aurícula derecha, un área de la aurícula derecha menor de 18 centímetros y no tengo derrame pericárdico. Seguimiento, tengo riesgo intermedio, 5 a 10%. Si tengo un área de la aurícula derecha entre 18 y 26 centímetros cuadrados
y no tengo o mínimo derrame pericárdico. Y tengo mal pronóstico con un riesgo de mortalidad al más del 10% si tengo un área de la aurícula derecha mayor de 26 centímetros cuadrados y tengo derrame pericárdico. Entonces miren ustedes que para hacer el seguimiento de sus pacientes con hipertensión pulmonar en la parte ecocardiográfica, lo único que yo debería estar siguiendo en forma importante son estos criterios que me determinan este tipo de riesgo de mortalidad de acuerdo a los hallazgos ecocardiográficos. Entonces, para criterios definitivos tenemos área de la aurícula derecha menor de 18 centímetros cuadrados, bajo riesgo, menos del 5%. Área de la aurícula derecha entre 18 y 26 centímetros, riesgo intermedio, mortalidad entre el 5 y el 10%. Y área de la aurícula derecha mayor de 26 centímetros cuadrados, tengo alto riesgo con una mortalidad mayor del 10% y especialmente si ella viene acompañada de un derrame pericárdico. ¿Cuáles serían entonces nuestros mensajes para llevar a casa? Primero, en pacientes con sospecha de hipertensión pulmonar, los siguientes parámetros ecocardiográficos deberían ser usados a evaluar la probabilidad de tener o no hipertensión arterial pulmonar y continuar los estudios adicionales. Primero, velocidad pico de la insuficiencia tricuspidia. Segundo, diámetro de la arteria pulmonar. Tercero, tiempo de aceleración en el tracto de salida del ventrículo derecho. Cuarto, velocidad diastólica temprana de insuficiencia pulmonar. Quinto, índice de excentricidad del ventrículo izquierdo con el aplanamiento del septum, que también es un signo indirecto muy poderoso de hipertensión arterial pulmonar. Sexto, área de la aurícula derecha, que también nos sirve para seguimiento. Séptimo, colapso inspiratorio de la vena cava inferior, que es un signo de repercusión del ventrículo derecho con sobrecarga de volumen sobre el circuito derecho del corazón. Octavo, derrame pericárdico, que también es un parámetro de seguimiento con criterios de riesgo de aumento de mayor mortalidad. Y noveno, desplazamiento del anillo tricuspidio en sístole o el famoso TAPSE, que nos determina de alguna forma la función del ventrículo derecho y la fuerza de contracción de este mismo como un parámetro importante para definir en pacientes con hipertensión arterial pulmonar. En conclusión, la ecocardiografía está indicada como el tamizaje inicial para evaluar la probabilidad de la presencia de hipertensión arterial pulmonar y la confirmación de la hipertensión pulmonar debe hacerse con un cateterismo derecho. Esto es muy importante. Significa que la ecocardiografía me hace el tamizaje de la sospecha clínica en conjunto con la velocidad de regurgitación del flujo tricuspidio asociado a otros parámetros ecocardiográficos que indiquen repercusión sobre el ventrículo derecho de la presión arterial pulmonar, como son los parámetros que tienen que ver con diámetro de la arteria pulmonar, con dilatación del ventrículo derecho, con crecimiento de la aurícula derecha, con el compromiso o las manifestaciones a nivel de la vena cava de sobrecarga de volumen asociada a la hipertensión pulmonar y disfunción del ventrículo derecho o alteraciones de la contractilidad del ventrículo derecho con el TAPSE. Y confirmado esto con estos parámetros de velocidad tricuspidia más otros parámetros asociados, el paso siguiente debe ser la confirmación de la hipertensión arterial pulmonar, la cual es mandatoria que se deba hacer con cateterismo derecho. Y si ella demuestra una presión arterial pulmonar media por encima de 20 milímetros de mercurio, como se indica hoy, tenemos un paciente con hipertensión arterial pulmonar y se diagnosticará posteriormente la causa de esa hipertensión arterial pulmonar o la etiología de esa hipertensión arterial pulmonar. Muchísimas gracias.